Hola, hola querido amigo, querida hermana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos como cada vez que subimos un videito. En esta ocasión estamos iniciando la lección número 13, es la penúltima de este trimestre, ha sido realmente de mucha ayuda, de mucha orientación para nuestra iglesia y te queremos obsequiar un pequeño elemento que a mí me sirvió, me impactó y bueno, queremos compartírtelo para que también lo puedas pensar e ir preparando la escuela sabática para el día sábado cuando vayamos a la casa de Dios. En esta ocasión estamos mirando un poquito más de cerca Efesios 6, 10 al 20. Es la segunda parte. La semana pasada estudiamos acerca de cómo el enemigo trabaja, el llamado a estar firmes, el llamado a refugiarse en Cristo Jesús, encontrar en Él fortaleza y así poder prepararnos para mantenernos firmes al momento de la crisis. En esta ocasión te queremos regalar un poquito acerca del trabajo de la iglesia en medio del conflicto. Y es interesante que el pasaje siempre está hablando en relación a la iglesia. Toda la carta de los Efesios fue un llamado a la iglesia de forma colectiva. O sea, el llamado siempre del apóstol Pablo en esta carta es mantener la unidad con el otro. Es trabajar en unidad, en armonía con el otro hermano, de forma conjunta. Y cuando hablamos del gran conflicto, la batalla, cuando hablamos de un combate, una lucha, no se gana solo, no se gana de forma individual. No se perciben en el capítulo 6 y en toda la carta, de hecho, a los Efesios, la individualidad. La individualidad jamás es el plan de Dios. Es cierto que cada uno tiene una lucha individual que hacer, obviamente, pero en el marco de la carta, el contexto del contenido que da el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, se da a las claras que la idea es trabajar de forma unida con el otro. Siempre la palabra de Dios enfoca la idea de trabajar, avanzar, apoyándose en el otro. Nunca fue la idea de Dios de que la iglesia enfrente el mal, enfrente la guerra contra el mal de forma solitaria. No se ve en esta carta a los Efesios un combate, un levantamiento de forma individual, personal, en contra del mal. Lejos de eso, se percibe a las claras en la carta a los Efesios la armonía de trabajo con el otro, el apoyarse, el ser un sostén para aquel hermano cuando está a punto de caer, si no es que ya cayó. Eso es lo que nosotros podemos percibir en el escrito del apóstol Pablo. Por ejemplo, fíjate en el capítulo 2, dice, Él os dio vida a ustedes. Ahí está hablando en plural, a ustedes. Por ejemplo, en el capítulo 3 y el versículo número 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de el cristiano. ¿Dice así? No, dice la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nota que la iglesia, para el apóstol Pablo, cumple un rol central. El texto, por ejemplo, en Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar no al santo, sino a los santos, a los santos. Y finalmente allí en el capítulo 6 y el versículo 18 dice, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es cuando en el fragor de la lucha, del combate, existe la camaradería, existe el compartir, existe el interactuar, el vincularse con el otro. Nunca, jamás fue el plan de Dios, que la iglesia se concentrara de forma individual al enfrentar el mal. Jamás. La iglesia trabaja de forma unida. Y sabes que en el ministerio del apóstol Pablo pasó varios conflictos con hermanos. Por ejemplo, uno de ellos fue el concilio de Jerusalén,
se debatieron cosas y hubo asperezas entre algunos hermanos. Y eso va a estar. Eso no quiere decir que uno cuando trabaja en la iglesia no va a haber problemas. Pero el punto central es resolver el problema. ¿Cómo queda la fricción con el hermano luego de cuando el problema se trata? Allí en Filipenses 4 se describe la fricción que había entre dos hermanas, una hermana llamada Evodia y Síntique. Eran dos hermanas que aparentemente eran hermanas dueñas de casa, de hogares, iglesias, mujeres influyentes, mujeres que tenían un manejo de cierto capital edilicio en los tiempos de la iglesia primitiva. Por lo tanto, se creó una división entre estas dos damas. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Qué tremendo es cuando no se llega a entender que el combate no es contra sangre y carne, no es contra un hermano, no es contra un pastor, no es contra un anciano, sino es contra seres espirituales de maldad, y se pelea lejos de combatir contra esos seres, esas huestes malignas, se combate contra el hermano. Jamás fue el plan de Dios que la iglesia trabaje y avance de forma individual. Nunca en la iglesia se deben tomar decisiones de forma personal, individual. Siempre charlalo, consultalo, informate. Siempre avanza de forma colectiva. La Biblia dice que en la multitud de consejeros habita la sabiduría. No te digo que cuentes tu problema a todo el mundo, pero sí que sepas seleccionar las palabras y puedas encontrar respuesta en el círculo más íntimo tuyo. Que puedas encontrar una dirección al respecto. En este sentido, la Biblia no muestra a un soldado solitario luchando en contra del mal. La Biblia presenta a un ejército unido caminando hacia un mismo rumbo, hacia un mismo destino, con un mismo sentir, resolviendo sus cuestiones personales y logrando la victoria en el nombre de Jesús. La pregunta es para nosotros, ¿cómo estamos llevando nuestra actividad eclesiástica? ¿Cómo te estás relacionando con tu hermano dentro de la iglesia? ¿Estás ayudando en el ejército de Cristo o estás dejando que las fuerzas del mal avancen sobre tus vínculos, sobre tus relaciones con respecto a los hermanos de tu iglesia? Ojalá que podamos reflexionar, ojalá que nos ayude esta lección, este pasaje de Efesios 6, 10 al 20, de pensar en combatir juntos, unidos, las fuerzas del mal. La iglesia de paso el término iglesia es eklaos, o sea, los llamados afuera. O sea, el término iglesia no es un término individual, no es el llamado afuera. Es el grupo de personas que escucharon el llamado de Dios y salieron del mundo. Y llaman a otros para que salgan también. Es importante el término iglesia. Que Dios te bendiga en tu participación dentro de la iglesia. Que Dios te acompañe y que Dios te permita ser un miembro que pueda aportar al cuerpo de Cristo riqueza espiritual, social, que puedas enriquecer, vitalizar y renovar la iglesia del Señor Jesús. Te mandamos un gran abrazo en este día, que tengas una feliz semana, un feliz inicio de semana. Recuerda, no te olvides de suscribirte si no lo has hecho a nuestro canal, acompañarnos con eso, compartir a algún hermano de la iglesia si esto es de utilidad. Que Dios sea contigo y si el Señor lo permite nos encontramos en algún próximo videito. Chao, chao.